Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y saben, recibí una pregunta. Se las voy a leer tal cual y le vamos a dar respuesta. Pastor Luna, Dios me lo bendiga. Le escucho, le recibo, pero aún no estoy seguro de compartirlo. Por eso le pregunto, ¿realmente la salvación es solo por fe, sin obras? ¿Cree que las personas son salvas por fe únicamente? Espero no haberlo incomodado con mi pregunta. Mi nombre es Martín Heredia de Dallas, Texas. Muy bien, estimado Martín, te agradezco tu pregunta, te agradezco mucho, te saludo y empiezo diciendo en mi respuesta que la salvación es únicamente por gracia, por medio de la fe. Solamente. ¿Por qué? Porque ese fue el evangelio que Pablo predicó. Él dijo, no me avergüenzo del evangelio, el cual es el poder de Dios para todo aquel que cree. Porque el justo por la fe, el justo es justificado solamente por la fe. El concepto general de la salvación para la gran mayoría de las personas parece indicar, a través de películas, a través de series, a través de los medios, a través de un sinfín de cosas, que cuando una persona muere, creen que Dios los va a poner en una balanza las obras buenas y las obras malas. Si lo bueno sobrepasa lo malo, la persona entrará al cielo. Si lo malo sobrepasa lo bueno, la persona va al infierno. Imagínense ante tal situación. Y algunos más o algunos menos ya ni mencionan el infierno, imagínense. En otras palabras, la mayoría de las personas que creen que el esfuerzo y la obra humana abren el camino al cielo o al infierno, y por lo general ese mensaje es el que están dando la mayoría de las religiones, desafortunadamente. Te voy a leer una nota del doctor Jorge Rodríguez de la página católica católicos.net. Y él dice, nuestros hermanos separados dicen que solo basta la fe para ser salvos. Sin embargo, al revisar con un poco de detenimiento la escritura, vemos que esto no es cierto. Si bien es verdad que Dios nos concede la salvación gratuitamente, por pura gracia, también debemos esforzarnos con buenas obras para alcanzar la salvación. En otras palabras, si decimos tener fe, pero no traducimos en buenas obras, nuestra fe es inútil. Así escribe en la página católicos.net el doctor Jorge Rodríguez. Sin embargo, la narración bíblica de la salvación es completamente diferente a lo que este señor menciona. La Biblia nos enseña claramente que todos hemos pecado. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el castigo del pecado es la muerte eterna. Sin embargo, Dios en su gracia ha provisto un camino para ser perdonados y evitar de esa manera llegar al destino fatal, el infierno, y ganar y entrar y tener acceso al cielo. Ese camino es la fe en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 6:23, ciertamente la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, la vida eterna, la entrada al cielo, se encuentra en la persona de Jesús. La salvación, de acuerdo a la Biblia, es únicamente por gracia, no por obras. Es por medio de la fe, no por el esfuerzo humano. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin negar el valor de las buenas obras, nosotros proclamamos, nosotros creemos, yo creo, de acuerdo a la Biblia, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe.
Es únicamente por gracia. No hay otra manera. Yo puedo decirte entonces, estimado Martín, que nosotros creemos, que yo creo, que la Biblia enseña que todos los seres humanos han elegido pecar. Es decir, han elegido desobedecer a Dios. Y la consecuencia de esa desobediencia o de ese pecado es la muerte eterna. Esa es la condición de todos los seres humanos. Entonces, todas las personas, todos los seres humanos, somos incapaces de salvarnos por sí mismos y cambiar el destino, cambiar el derrotero que es hacia el infierno. Pero Dios, en su amor por la humanidad, por ti y por mí, ha provisto la salvación en una persona, en Jesucristo. Por eso creo que uno de los versículos más poderosos que laten y manifiestan, y uno puede ver el corazón del Padre, de Dios, es Juan 3:16. Porque de tal, como te decía, el corazón mismo de Dios se manifiesta en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva, el regalo de Dios de la salvación, se recibe por medio de la fe en su Hijo, el Señor Jesucristo. Y por medio de su vida, por medio de su muerte en la cruz, Jesús nos ofrece un camino de vida en lugar de un camino de muerte. Ese camino que abrió Jesús, esa es la gracia de Dios, ese es el favor inmerecido. Ese camino se puede transitar solamente por la fe. Dice Romanos 5:1 y 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro, es esa gracia, es esa fe. Aunque la Biblia, quiero recalcar esto, usa diferentes palabras ilustrativas para describir la manera en que Jesús provee la salvación. En cada caso el mensaje queda claro. La salvación es accesible solamente por medio de la fe en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No hay más. Algunas denominaciones han incluido la salvación y le han agregado obras como el bautismo, la membresía, el congregarse, las buenas obras, la Iglesia Católica, los famosos sacramentos, y ellos han inventado una estructura y han metido algo que no habla sobre el purgatorio, que son necesarias para la salvación. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene ese concepto que la salvación así la conciben ellos, de que una persona rompe el vidrio de su vecina, la vecina lo perdona y le dice, ya te perdoné, pero ahora paga tu cristal. Pero el joven, como no tiene tanto dinero o no puede, o su padre lo deja que lo pague, pues lo va pagando. Y así, hasta que no se pague, pues ya queda liberado. Pero resulta que ese cristal puede ser cualquier pecado, ¿no? Y dice, y la persona es alcanzado por la muerte, tal vez no alcanzó a pagar el pecado, entonces lo paga después de la muerte en el purgatorio, que no es bíblico, que es antibíblico, no aparece en la Biblia para nada. Pero imagínate, no solamente rompe un cristal, rompe cientos de cristales y todos los días. Eso es una locura, es simplemente imposible. La salvación es por fe, simplemente es por fe, no se le agregan obras. Ahora, la palabra de Dios solamente nos habla únicamente que la salvación es por medio de Jesús. Y ese es el regalo, ese es el favor inmerecido del Padre. Y de acuerdo a la Biblia, que nos revela que la salvación incluye tres cosas que son muy importantes: regeneración, santificación y glorificación. Nosotros podemos expresar de la siguiente manera estos tres conceptos que me habla de regeneración, santificación y glorificación, que incluyen en el paquete de la salvación.
Hemos sido salvados del castigo del pecado a través de la regeneración. Estamos siendo salvados del poder del pecado a través de la santificación. Y seremos salvados del poder del pecado a través de la santificación, a través de la glorificación, perdón. O como otros lo expresan, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Y todo es por medio de la fe. La palabra de Dios nos enfatiza la situación de la fe. El camino de la salvación se camina por fe, de acuerdo a Gálatas 2, 16 al 20, que lo voy a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgredor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El proceso de la salvación resulta de vidas transformadas, no solamente después de la muerte, sino también aquí, en el ahora, en el hoy. Las buenas obras no resultan en la salvación, pero la salvación sí va a resultar en buenas obras, porque dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el resultado de la salvación son buenas obras, pero no las buenas obras van a dar como resultado la salvación. Eso no es así. Cada persona tiene libertad de elección para creer en Cristo como su Señor y Salvador o rechazarlo. Cualquier persona que responda por medio del arrepentimiento, por medio de la fe en la propiciación de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús, esa persona puede ser salva. Dice, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 2:4, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio de nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo quiero concluir aquí a mi respuesta, estimado Martín, porque me preguntas, o sea, como que dudas que yo crea. ¿Realmente la salvación es solo por fe, sin obras? ¿Cree que las personas son salvas por la fe únicamente? Sí, yo creo que las personas son salvas únicamente. La salvación resulta solamente de la gracia de Dios por medio de la fe. La salvación nunca se ve como un logro humano, sino siempre es vista como un regalo, como un favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre. En otras palabras, la salvación no es por obras, sino por fe. Afirmamos que el bautismo, que la membresía de una iglesia, que la Santa Cena, que las buenas obras son importantes sin lugar a duda, pero no son necesarias para la salvación. Solamente la gracia por medio de la fe en Jesucristo es suficiente. Y yo puedo enfatizar, puedo aclarar, puedo subrayar enfáticamente que somos salvos por la fe. Simplemente es por esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en el Calvario, es que nosotros
somos salvos. Y como decía nuestro amado apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, primero el judío y después el griego. Así es que somos justificados solamente por medio de la fe. Esa es mi respuesta, estimado. No puedo decir otra cosa. No puedo decir más que lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, ese es el mensaje, que otras religiones, que la religión más grande, la popular en América Latina, la Iglesia Católica, crea que es fe más obras, no significa que sea la verdad. Creemos a la palabra y la palabra es más que suficiente. Eso es lo que nos diferencia de sectas, de otras religiones. Ese es el evangelio. Por eso nos llaman evangelistas, porque creemos en el evangelio, en las buenas nuevas. Y yo quiero aprovechar, toma la decisión y recibe a Jesús. De veras, yo creo que solamente se alcanza el cielo, porque el Padre solamente puso un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Así es que Jesús dijo también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va sino a través de Él. No es a través de las obras, es a través de la única obra que hizo nuestro amado Señor en el Calvario. Que el Padre te bendiga muchísimo y te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, regálanos un like, compártenos y que el Padre te bendiga con la potencia del cielo. Nos vemos y bendiciones.